puede llegar a ser lo que es la ventana de madera resistente al fuego. Algo que quiero destacar es que no es un brindis al sol, que vamos a ensayar una ventana resistente de madera resistente al fuego para demostrar a dónde puede llegar a llegar lo que es esa ventana y esa condición de aislamiento respecto a la propagación de los incendios. Y es que comercialmente solo pueden ser certificadas resistentes al fuego al menos 60 minutos las ventanas de madera, las ventanas de hierro o acero, ¿no? Como sabéis, en el mundo del cerramiento pues existen principalmente tres tipologías, que son la ventana de aluminio, la ventana de PVC y la ventana de madera. Tanto la de aluminio como la de PVC, la verdad es que tienen bastantes problemas para soportar esos condicionamientos de resistencia al fuego. Que hablamos, como ha comentado Alfredo, la cifra clave de 60 minutos, ¿no? El PVC porque su combustión al ser un plástico es bastante rápida y aparte con algunos niveles de toxicidad, y el aluminio porque colapsa a muy bajas temperaturas. Poniendo el caso de edificios, pues ponemos el ejemplo de las Torres Gemelas, ¿no? Una estructura muy explotada de aluminio que dicen los estudios que si la estructura fuera de madera, obviamente tendría que medir 3 kilómetros de planta, pero no se hubiera caído, ¿no? O hubiera aguantado perfectamente. Entonces, bueno, básicamente pues acotar lo que es el objetivo final de la ponencia. A continuación pues va a intervenir Marc Montión de OCF España. Creo que lo he cerrado. La carpeta. ¿Lo han reconocido de voz? Intentaré pues, presentaros todos los materiales que hacen que una ventana cortafuegos pueda aguantar el fuego durante 30, 60 o más minutos. Nuestra empresa fabrica materiales intumescentes, resistentes al fuego e intenta asesorar a los fabricantes para que los prototipos puedan aguantar. Se puede aplicar a las ventanas, a los tabiques para los trenes, a las puertas cortafuegos también. Entonces, para empezar, pues presentaré la empresa, que me parece lo normal de quién somos. Luego, una parte importante porque existen muchos intumescentes, muchos tipos. Entonces, según el tipo de material que empleamos, debemos tener un intumescente u otro. Las tecnologías de los intumescentes, así después sabréis un poco qué existe como intumescente, qué es un material intumescente. Otros materiales que existen para la fabricación de los elementos cortafuegos como las puertas, las ventanas o cualquier otro tipo de elemento constructivo. Entonces empezamos con la empresa. La empresa ya tiene 30 años de existencia. Estamos ubicados en Francia y somos unos transformadores al principio de un material intumescente que es propiedad de Bosch, los alemanes, que inventaron en los años 60, un material que hincha. Y entonces la actividad de la empresa se inició de esta manera. Luego presentaré lo que es el Padusol. La empresa está ubicada aquí en el norte, justo al lado de la frontera belga. Tenemos una fábrica de 4.000 metros cuadrados y dentro de poco vamos a duplicar, porque gracias a Dios todavía el sector contra incendios es un sector que funciona, entonces nuestra actividad sigue aumentando a través del mundo. No tanto en España como antes, pero sigue aumentando. Gama de productos, pues placas y juntas intumescentes, juntas de estanqueidad para cristales, rejillas cortafuegos, masías y espumas, productos cortafuegos alcalino-tereos, paneles de silicato, aislantes térmicos y colas incombustibles. Es un poco una presentación de todos los materiales que se pueden llegar a utilizar dentro de un prototipo cortafuegos como es la ventana. Lo más importante en una ventana, que sea de madera, que sea de metálica o de aluminio, es de saber qué tipo de intumescente tenemos que elegir. Porque hay intumescentes que reaccionan más con la madera y otros que reaccionan mejor con el metal, por ejemplo, para distinguir dos grandes tipos. Entonces, depende de la superficie, de lo que acabamos de decir.
de la temperatura de expansión, porque algunos intumescentes reaccionan más tarde que otros. Por ejemplo, un silicato sódico como el parusol, lo vamos a ver, reacciona a la temperatura de cuando el agua hierve, a los 100 grados. Otros intumescentes más prácticos, porque son flexibles, porque son más baratos, reaccionan más bien a 200 grados, pero a veces con la madera es un poco tarde. ¿Dónde se va a ubicar la junta intumescente? Eso también es una parte muy definitiva, muy importante, y el intumescente depende también de la norma que cada país tiene. Por ejemplo, en Europa en general se habla de EI2, es decir, que la norma EI2 ubica los termopares que miden la temperatura sobre el prototipo a unos 100 milímetros de las esquinas. Entonces ponemos sondas sobre el prototipo que van a registrar las temperaturas. Más lejos están los termopares de las uniones que separan el marco de la ventana con lo que sería el batiente, menos temperatura pasa. En Bélgica hablamos de EI1, es obligatorio. Entonces los termopares se pueden colocar justo en el punto de encuentro entre el marco y la ventana, y ahí pasa mucho más fácilmente el calor. Y por esta razón los intumescentes son mucho más grandes, porque tienen que impedir totalmente el paso no solo de llama, pero también el paso de la temperatura. Tenemos tres tecnologías de intumescentes: el silicato de sodio, que son esas placas de parusol que inventó Gas; el fosfato de amonio, que se llama más habitualmente interdense, que tiene otras características, lo veremos; y los grafitos, que así diría que con el parusol es el intumescente más conocido, porque es el que va en todas las puertas metálicas cortafuegos en general. El silicato de sodio, el parusol, pues es un material que viene en planchas que nosotros cortamos a medida. Son planchas de 2 milímetros habitualmente, que tenemos que forrar dentro de una vaina de PVC. Es el mejor intumescente que jamás haya existido, y no pensamos que un día se va a conseguir un intumescente más eficaz que este, porque reacciona muy rápidamente, porque este intumescente reacciona a los 100 grados, es lo que acabamos de decir. El parusol es silicato, es una estructura de fibra de vidrio, silicato sódico y agua. Y cuando hierve el agua a los 100 grados, levanta las capas de fibras de vidrio y cuece el material que es el silicato sódico. Esta rapidez de reacción no se encuentra en ningún otro intumescente. Expansión unidireccional significa que hincha solamente desde abajo hacia arriba. Un coeficiente de expansión que no es el más grande, pero no es porque un intumescente más crece que sea mejor. Una presión de expansión también. Aquí tenemos este intumescente, cuando hincha hace fuerza, es decir que el fuego le da, hincha y realmente sella con fuerza, y es a veces capaz de un poco limitar la deformación de una hoja o de un batiente para que no salga con la dilatación que le puede aplicar al fuego. Su defecto, si tiene uno, es que no aguanta la humedad, y por eso lo solemos proteger con una vaina de PVC. Otro defecto que podría tener es que es rígido, entonces no se puede enrollar, se tiene que consumir por tiras de cierto largo, y a veces hay un poco más de desgaste. Pero en puertas de madera, cortafuegos, por ejemplo, para conseguir unos 60 minutos o más, o 90 o 120, es imposible hacerlo sin parusol. Muchos intentan solamente con grafito, y que sepa, yo ninguno ha conseguido solamente con grafito para 60 minutos en puertas.
una otra ventaja es que cuando ha hinchado se queda duro, se queda como un pastel. Entonces el fuego, las llamas que vienen no le come y no se va cayendo. Entonces conserva la estanqueidad. Aquí es un parusol a la izquierda antes de su reacción, este material blanco, y a la derecha lo vemos después de su expansión. He puesto 2 milímetros, eso seguro, 12 milímetros, pues depende de las condiciones de aplicación a fuego. Las aplicaciones típicas, pues lo que comentaba antes, para ventanas, para cajas fuertes, puertas de madera, registros, son materiales certificados que se certifican en Alemania, o sea que muy conocidos. Aquí vemos un dibujo técnico de dónde se suele utilizar este material. Pues se utiliza entre lo que es el batiente y el marco, porque cuando va a venir el fuego va a entrar y va a sellar totalmente el espacio que hay entre el marco y el batiente. También se puede utilizar entre la obra y el marco. Y por fin se puede utilizar también el parusol porque tiene esta propiedad, como tiene mucha agua, es un material que con solamente 2 milímetros de espesor es capaz de limitar mucho la transferencia térmica de un lado al otro de la puerta. Entonces cuando se quiere conseguir pues, un aislamiento térmico muy eficaz con muy poco espesor, se puede integrar dentro de una puerta o en un tabique de trenes, por ejemplo, como ha sido el caso para trenes de aquí que se fabrican en España, cerca de aquí, se utilizan a veces en las mamparas de los tabiques de trenes el parusol para obtener un aislamiento. Bueno, trenes son 15 minutos, pero son muchos minutos para el grueso que tiene el tabique. Entonces se ve cómo se aplica aquí el parusol con una imagen real, es decir, que se hace una ranura dentro de la puerta o la ventana para que cuando llega el fuego la puerta está cerrada o la ventana está cerrada, el intumescente hincha y hace que no pasa el fuego pues, entre la ventana y el marco. Aquí se ve que se mecaniza, entonces se puede poner en los labios, bueno, aquí se ve que también se utiliza, como lo decía antes, dentro de una puerta, es decir que aquí vemos que hay 2 capas de parusol, son 2 placas que se han pegado, aquí los DMs y aquí los aglomerados. El parusol va a limitar la transferencia térmica de un lado para otro, también este material, lo veremos luego, ayuda a esto. Y aquí el parusol no está para limitar la transferencia térmica, pero para, como he dicho, que tenía presión de expansión, va a empujar el bastidor de la hoja contra el marco. Y entonces, eso va a dar, simplemente este parusol cuando hinchará, que va a empujar esto, nos va a dar la estanqueidad con el marco. ¿Tienen alguna pregunta que...? Reacciona a 100 grados, ¿no? 100 grados. Reacciona a 100 grados cuando hierve el agua que hay dentro. Es un método fácil para acordarse. Luego, después del silicato sódico, tenemos el fosfato de amonio que hemos visto antes, que se suele llamar de manera comercial el Internet. También es un material de Bosch, de Goldman exactamente, que es una filial de Bosch. Todo eso lo decimos en nuestras fichas técnicas. La temperatura de expansión son 180 grados, o sea, son bastante más grados. No parece, pero en una puerta o en una ventana de madera, para llegar a esos 80 grados de diferencia puede tener una importancia relevante. Porque la madera en sí aísla del fuego, es un muy buen aislante y aísla lo que es la junta intumescente. Entonces, antes reaccione mejor. Pero este tiene también otras características que interesan. No es como el parusol que expande solamente en un solo lado, sino que hace una espuma que se dirige en todos los lados. Este material se suele emplear muy habitualmente en las ventanas cortafuegos.
de lo que estamos hablando hoy. Suele utilizarse como soporte de cristal cortafuegos para dar una espuma que va a proporcionar una estanqueidad entre un lado del cristal, o sea, un lado de la ventana hacia el otro, para que el fuego no pase debajo del cristal. También se utiliza mucho y principalmente para aislar todo lo que son los herrajes de la ventana o de las puertas. Este material mide tan solo 1 milímetro, entonces es muy fácil de uso. Se mecanizan las bisagras, la mecanización para colocar las bisagras se hace 1 milímetro más y se coloca ese material entre la madera y el metal que es de la bisagra. Esto permite hacer que cuando el fuego llega y calienta mucho el metal de la bisagra, no acelera la combustión la bisagra de la madera que le toca. Es una separación que se hace. La expansión se hace mucho más, pero es para otras aplicaciones, lo vamos a ver en foto. Y también la expansión es nula, que nos interesa, porque utilizar un palusol que tiene bastante presión de expansión debajo de un cristal puede hacer que mueva el cristal y que el cristal se caiga. Entonces vemos el internet, bueno, existen dos tipos, este es el 36 de 2 milímetros, pero el más habitual es el de 1 milímetro. No es multidireccional en la foto porque se ha colocado en un cilindro para apreciar mejor la expansión. Entonces, lo que comentaba, se coloca alrededor de la cerradura de las bisagras. Aquí se ve un poco el internet que sobrepasa, porque si no colocamos esto, pues la bisagra se va a poner a rojo vivo, va a combustionar totalmente la madera y puede fallar o va a fallar en 60 minutos, falla si no hacemos esto. Detrás de un cerradero o de una guillotina de puertas. Son placas que se troquean a medida de las bisagras o de los pértinos. Aquí también se ha utilizado para esta puerta vaivén, es una puerta de un fabricante francés, el internet 36 de 2 milímetros de espesor en canto, porque bueno, referían eso al palusol. Sin el internet, pues son un poco imágenes que nos explican lo que pasa, pues que el metal se pone a rojo vivo y acelera la combustión de la madera que está en su contacto. Cerraduras de tarjeta. Sé que todos no son fotos de ventanas porque es difícil apreciar en una ventana la reactividad de este material porque la bisagra no siempre es aparente, no se ve debajo del cristal. Entonces es para ponerlo con el internet, pues se ve aquí la reacción de la espuma que sale del bombillo porque es un material que se propaga por todos los lados y aquí pues es debajo del cristal. Y luego nos quedan los grafitos, que es lo que más últimamente recomendamos porque el palusol lo protegemos con vainas, pero no deja de ser dentro de una ventana y nos da un poco miedo recomendar palusol sin saber si va a haber mucha exposición al agua o no, porque el palusol, si le llega agua dentro de la vaina, se va a deshacer como una aspirina, bueno, al cabo de 10 años, pero sería una pérdida de efectividad, mientras el grafito sigue expuesto al agua, funciona perfectamente. Entonces, el grafito pues, reacciona más tarde igual que el internet, entonces no es tan eficaz, pero viene en rollos, tiene una altura de expansión más alta porque son 11 de esas, y tiene una presión de expansión que es entre el internet y el palusol. La ventaja es que se puede coextrusionar y hacer cualquier forma con el grafito. Entonces le podemos dar formas para que a la vez sea una junta estanca, acústica, controlar los gases y hacer que sea más bonito que la mejor. Entonces eso es un
grafito expandido 2 milímetros y llegamos a unos 12-15 milímetros de altura. Lo que comentábamos, intentamos utilizar un grafito intumescente que puede ser totalmente expuesto al agua, aunque el parusol bien protegido estará totalmente eficaz. Entonces se ve aquí el grafito, 2 capas, que va a asegurar en caso de incendio pues, la estanqueidad entre el marco y el paciente. Y se ve también en internet en la cerradura. El grafito sale así cuando reacciona sin espuma. Bueno, eso es un paso de cable de un tren, pero bueno, es para ver la reacción que tiene. Entonces se pone en periferia de la puerta, se le puede dar muchas formas, lo que decía antes, con labios de estanqueidad, que al parusol no se le puede dar esto y al internet tampoco. Aquí en una puerta metálica se ve cómo reacciona la espuma aquí, cómo sale sin la junta intumescente. Pues aquí podríamos ver en el horno y las llamas pasarían y sería el fin del ensayo. El hecho de que la junta se expanda pues nos hace que la puerta aguante todavía el fuego y que el cliente pueda certificar su puerta resistente al fuego 60 minutos en este caso. Aquí vemos el detalle de una ventana cortafuegos, entonces con sus burletes intumescentes, el rojo y el negro. Y aquí vemos un ensayo de Ensatec, donde se ensayarán ventanas. Se ve que el comportamiento es ejemplar. Bueno, aquí estamos a 40 minutos y funciona perfecto. También no me toca hablar de esto porque no toco temas de vidrios, pero por supuesto, antes en España y en muchos países se podían utilizar cristales PFs para llamas, es decir, que bloqueaban la llama, no estallaban al fuego, pero dejaban pasar todo el calor. La normativa europea ha obligado a utilizar cristales que sean resistentes al fuego, que no dejen pasar el calor de un lado para otro o de manera controlada. En un ensayo, por los que conocen un poco, pues, el juego es durante 60 minutos que no pase llama de un lado para otro, pero que también todos los termoparas que miden la temperatura en la superficie de la maqueta no superen un número de grados precisos, que son 180 grados en general. 180 y la medida de 140. Entonces, los cristales RFs que actualmente se hacen son una unión de varios cristales con una capa, con un gel transparente. Hay muchos cristales así que no sabemos que hay un gel dentro, pero existe el gel, que es la misma tecnología que el silicato de sodio, el parusol que hemos visto antes. En contacto con el calor, con más de 100 grados, pues el gel reacciona, el cristal se vuelve opaco y el cristal hincha, porque hemos visto que el silicato sódico hinchaba y hace que la temperatura no pasa hacia el otro lado. Una cosa muy importante, digamos que de manera un poco lógica es fácil de hacer una puerta o una ventana cortafuegos. Utilizando determinados burletes, ayer me llamó una empresa que quería hacer 4 puertas RF que buscaban 10 o 20 metros de junta intumescente, pero no tenían certificación y su intención era colocar junta intumescente y venderla como cortafuegos o para resolver un problema determinado en una obra, porque seguramente unos bomberos habían parado, habían dicho no hace falta que esta puerta sea RF. Y yo les dije, pues lo siento mucho, no les voy a vender junta porque hay que hacer ensayos, porque no me parece correcto, porque hay vidas humanas detrás y la gente a veces se olvida de esas cosas, como decía nuestro compañero. En una ventana de RF, colocando muchas juntas intumescentes, todavía sin hacer errores muy importantes,
relativamente fácil de conseguir, relativamente fácil. Lo digo porque es difícil prever lo que va a hacer el fuego, es lo más difícil en nuestro trabajo, pero el caso de fracaso más habitual es que se caiga la ventana. Es decir, que el fuego siempre ataca las esquinas, va a ir atacando el soporte aquí del cristal, va a quemar lo que son los junquillos, en parte alta y parte baja en el lado izquierdo del fuego, y entonces a menudo hay una torsión además del prototipo hacia afuera así, o sea que ya no está recto, y la ventana acaba cayéndose dentro del horno. Entonces hemos conseguido hacer una super maqueta con muchas juntas, pero la manera de la cual fijamos el cristal y con la cual montamos todo esto es muy importante. Entonces, bueno, no voy a entrar en detalles, pero hay varios trucos para hacer esto. Entonces, aquí vemos la junta independiente que decía antes, pues se puede colocar aquí, o esa que tiene formas, bueno, esos son detalles. Pero va a hinchar para que el fuego no pase de un lado para otro, porque el junquillo aquí se va a quemar, ¿no? Si el fuego viene de aquí, va a atacar aquí, y toda esa parte la tenemos que proteger. El soporte para que no se coma todo esto el fuego, y también pues, un intumescente para que no pase de un lado para otro, que era el Interres que hemos visto, el fosfato de amonio que hemos visto antes. Luego, de manera más general, bueno, es para que sepáis que existe, pero no voy a entrar en detalles, pues con el parusol que hemos visto antes, se hacen en vainas de PVC y esas vainas se pueden mecanizar para hacer una rejilla como esta. Ahora se hacen bastante en España para los trasteros, es obligatorio para cierto tamaño de trastero colocar una rejilla intumescente. Entonces, pues esas rejillas hinchan por sí solo al calor y hacen una sectorización cortafuegos. Y no pasa el calor de un lado para otro los 180 gramos máximo, porque es el parusol, que el parusol tiene agua y porque enfría todo el tiempo. Es bastante espectacular este tipo de ensayo, entonces se pueden integrar en puertas, en paredes. Aquí se ve como el parusol ha reaccionado y ha tapado totalmente la rejilla solamente con la aplicación del fuego. Aquí puertas de... Bueno, tenemos otros materiales. Este material es un papel incombustible que también se suele utilizar dentro de las ventanas cortafuegos para separar lo que es el junquillo del cristal cortafuegos. Se puede utilizar un grafito como lo hemos visto antes, pero también se puede utilizar para ventanas cortafuegos. Aquí es una ventana de metal, precisamos que pues, el metal no toque el cristal, si no podría estar. El grafito se puede hacer en forma de U, también para darle estanqueidad. Bueno, son distintos tipos de materiales. No les voy a vender los materiales, pero decir que existen varios materiales para dar esta estanqueidad al fuego de la ventana con su soporte. Luego tenemos espumas. ¿Qué son esas espumas? O sea, Otis no fabrica todos los materiales, lo he dicho antes. El parusol es de Bars, el Interlens es de Volman. Nosotros forramos, hacemos la vaina de PVC, el grafito sí que lo fabricamos. Los clientes nos piden, pues cuando le damos una solución, que le aportemos toda la solución. Entonces, también para colocar pues una ventana RF o una puerta RF, tenemos que sellar entre la obra y el prototipo con un material incombustible. ¿Qué pasaba antes? Pues que la gente, una puerta o una ventana cortafuegos puede valer mucho dinero, puede valer una puerta RF de madera de 60 minutos, puede valer 400 o 500 euros. Y lo dice el arquitecto, hay que colocarla porque para la sectorización, etcétera, etcétera. Y durante muchos años los albañiles colocaron, porque utilizan siempre poliuretano, pero poliuretano normal, colocaron esas puertas RFs
con un poliuretano normal que es altamente combustible. Entonces teníamos una super puerta, super instalada, super cara, pero que no era efectiva solamente por un problema de montaje. Entonces esas espumas que fabrica Sudal, que está aquí, son muy importantes a la hora de colocar esos elementos cortafuegos. No lo he comentado, pero en nuestra fábrica tenemos un horno de pruebas más pequeño que el que tiene en Satec, que no son pruebas oficiales, pero que permiten a nuestros clientes hacer prototipos antes de hacer ensayos oficiales para ver y nosotros aprendemos. Cada semana hacemos aproximadamente 3 ensayos de fuego para probar nuevos materiales, nuevas espumas. Eso nos permite aprender muchas cosas. Existen placas, eso tampoco va a entrar dentro de las ventanas, pero... y colas incombustibles. Este pegamento que usan muchos laboratorios, muchos fabricantes de puertas cortafuegos en España, que sean de madera o de metal, utilizan este pegamento porque aguanta más de 1000 grados, porque añade, solamente con aplicarlo, añade una resistencia al fuego. En una puerta metálica, por ejemplo, y de madera, puede aumentar de 10 minutos. Sobre 60 minutos es mucho, solamente con un pegamento. Que comentaba antes, no sé si lo encuentro. No sé si va a funcionar. Lo que comentaba antes.